Finales de agosto de 1942. En la isla de Guadalcanal, varios comandantes japoneses estudian mapas de la zona para decidir sus próximos movimientos contra los aliados. Es una noche cerrada, y patrullas australianas y americanas merodean por los alrededores. Los japoneses no pueden utilizar luces muy potentes para iluminar sus mapas, por lo que recurren a uno de los grupos de artrópodos más sorprendentes y con mayor importancia en el registro fósil. Quédate con nosotros para descubrirlo. Hola, bienvenido a Paleomanía. Si preguntara cuál de estos 4 grupos de artrópodos tiene una mayor importancia en el registro fósil, tal vez muchos optaseis por los trilobites. Sin embargo, con una gran diferencia, la respuesta son los crustáceos. El clado Crustacea no se divide únicamente en gambas, cangrejos y langostas, sino que incluye también a una enorme diversidad de otros artrópodos. Por ejemplo, tenemos a los copépodos, a los cirrípedos, donde encontramos a los percebes, a los cladóceros, más conocidos como pulgas de agua, y al grupo que convierte a los crustáceos en los reyes del registro fósil, los ostrácodos. Los ostrácodos son un grupo muy diverso de crustáceos con un amplísimo registro fósil que se extiende desde el Ordovícico hace más de 400 millones de años hasta la actualidad. Estos animales tienen varias extremidades que parten de la cabeza o del tórax y un par de anténulas que brotan de su cabeza y suelen utilizar para la locomoción. Sin embargo, lo más curioso de estos crustáceos y lo que les permite fosilizar en una buena cantidad de ocasiones son sus valvas. Efectivamente, has oído bien, sus valvas. La epidermis del cuerpo de los ostrácodos secreta una concha bivalva, haciendo que estos animales parezcan una mezcla entre una gamba y una almeja. Estas valvas están constituidas de calcita, lo cual no solo las permite poder fosilizar en muchas ocasiones, sino que las hace ser uno de los principales componentes de muchas rocas sedimentarias, al igual que ocurre, por ejemplo, con los caparazones de los foraminíferos o ciertas diatomeas. A estas rocas compuestas principalmente por valvas de ostrácodos se las conoce como ostracoditas. Los ostrácodos tienen un tamaño bastante pequeño, desde cientos de micras hasta unos pocos milímetros las especies de mayor tamaño, por lo que muchas veces ni siquiera son visibles a simple vista. A día de hoy existe una gran controversia en lo que respecta a dónde se encuentran los ostrácodos dentro del clado Crustacea, y realmente aún no hay un consenso entre toda la comunidad científica. Algunos investigadores han propuesto incluso que los ostrácodos quizás sean un grupo parafilético, es decir, que no tendrían un ancestro común entre todos ellos que los diferenciase como un clado, pero esta propuesta no ha sido demasiado apoyada. Sin embargo, aunque sus relaciones con otros crustáceos sean algo difusas, estos pequeños animales son uno de los grupos de seres vivos más importantes en el registro fósil. Bueno, y qué mejor modo de mostraros la importancia de los ostrácodos en el registro fósil que con un par de ejemplos. Estos son un par de papers, los que os voy a mostrar, un par de estudios científicos, pues sobre distribuciones de diversos animales fósiles en la cuenca sedimentaria del río Duero, en mi tierra. Y bueno, aquí tenemos pues un primer paper en el que se tratan a moluscos, ostrácodos y foraminíferos, y también tenemos papers en los que únicamente se trata a los ostrácodos, como este que podemos ver aquí. Ostracofauna de la facies cuestas en el borde occidental de la cuenca del Duero, y de hecho se acuña el término ostracofauna, como veis aquí, para designar únicamente a las asociaciones de ostrácodos. Por lo tanto, que quede bastante patente que los ostrácodos son palabras mayores en el registro fósil, son algo muy importante. Dividimos a los ostrácodos en 2 grandes grupos, Podocopa y Miodocopa, de los cuales el primero es el más común y extendido, aunque ambos son increíblemente diversos.
Tanto es así que, por ejemplo, parece que en las dos principales divisiones del clado Myodocopa, en los grupos Halocíprida y Myodocópida, ha habido linajes que han desarrollado la bioluminiscencia de manera independiente. De estos destaca la especie Bargula hildendorfi, conocida popularmente como luciérnaga de mar, que vive en ciertas zonas del Océano Pacífico. Tal y como hemos adelantado al principio del vídeo, en la Segunda Guerra Mundial, estos ostrácodos fueron utilizados por el ejército japonés para obtener una fuente de luz tenue y discreta, pero lo suficientemente potente como para poder leer un mapa. Sin embargo, clasificar a los ostrácodos a nivel de especie es una tarea que puede ser muy complicada. Esto es debido a que muchos ostrácodos presentan una gran plasticidad fenotípica, que quiere decir que ejemplares de la misma especie pueden adquirir morfologías bastante distintas en función, por ejemplo, del ambiente en el que viven. El caso más conocido es el de la especie Cyprideis torosa, que en ambientes con baja salinidad desarrolla una especie de nódulos sobre sus valvas. En un principio, esto llevó a que se nombrara este ostrácodo como dos especies distintas, pero un estudio más minucioso reveló que bajo estas condiciones de baja salinidad, ciertas conexiones entre células de la epidermis del animal que secreta las valvas se perdían durante la muda, lo cual acababa provocando que se formasen estos pequeños nódulos sobre la concha. En esencia, ambos morfotipos, el que tenía nódulos y el que no, resultaron ser la misma especie. Los ostrácodos no se reducen únicamente a ecosistemas marinos, sino que en algún momento invadieron también los ecosistemas de agua dulce y salobre. Muchos ostrácodos del clado Podocópida se utilizan de hecho como controladores ambientales en lagos y lagunas. Pero los aspectos más interesantes del mundo de los ostrácodos tienen que ver con su reproducción, pues varios de estos presentan ciertas peculiaridades. Por ejemplo, la familia de ostrácodos podocópidos de agua dulce Darwinulidae parece llevar reproduciéndose únicamente de modo asexual desde hace unos 200 millones de años. Esto ocurre mediante la partenogénesis, un proceso mediante el cual un óvulo no fecundado acaba dando lugar a un embrión, es decir, que el macho no participa en la reproducción. Muchos animales, como ciertos moluscos, crustáceos o reptiles, pueden reproducirse por partenogénesis bajo ciertas condiciones ambientales o si no es posible una reproducción sexual. Pero no son ya tantos los animales que se reproducen exclusivamente por partenogénesis. En este modo de reproducción no hay ningún tipo de intercambio genético, por lo que la creación de nuevas especies, aunque ocurre, es mucho más lenta de lo habitual. Los ostrácodos, además de ser los artrópodos más importantes del registro fósil, ostentan un gran récord, el del esperma fósil más antiguo conocido. Varios ostrácodos de distintas especies, entre las que destaca Myanmarcypris hui, fueron hallados recientemente en una muestra de ámbar cretácico de Myanmar. Este descubrimiento único permitió examinar restos de partes blandas de ostrácodos de hace 100 millones de años, mostrándonos que el aparato reproductor de estos apenas ha cambiado en todo este tiempo. Estos ostrácodos destacan por producir muy pocos gametos masculinos, pero de enorme tamaño. Estas células sexuales eran muy esbeltas, pero llegaban a alcanzar una longitud de hasta 10 veces la del cuerpo del propio ostrácodo adulto. Eran impulsadas por el conocido como órgano de Zenker, que funcionaría como una especie de bomba de esperma, y saldrían a través de uno de los dos hemipenes de estos animales en dirección al ostrácodo hembra.
Sin duda, los ostrácodos son uno de los grupos de animales menos conocidos en la cultura popular, pero a la vez más útiles tanto en paleontología como en ecología, biología e incluso en la guerra. Como siempre, os dejo un pequeño esquema de este vídeo. Dadle a me gusta si os gustó y suscribíos para no perderos nada del apasionante mundo de la prehistoria. También podéis apoyarnos en Patreon para que podamos hacer más vídeos como este y poder disfrutar de contenido exclusivo. ¡Hasta pronto!